William Everett caminaba por la casa silenciosa, cada paso resonando en el mármol del suelo pulido. El lugar era demasiado inmenso para él solo, más vacío con cada día que pasaba. Sus ojos recorrían los objetos, pero nada parecía tener más importancia que el peso de aquellas últimas horas. El sonido de una niña jugando en la sala de estar rompió el silencio. No estaba preparado para lo que encontraría, pero necesitaba verlo por sí mismo. Allí estaba ella, su hija, Laya, la pequeña figura de 3 años corriendo por el pasillo. Sus risas altas llenaban el espacio, contrastando con el silencio profundo que dominaba el resto de la casa. Y a su lado, Naomi Carter, la mujer que había contratado para cuidar de Laya. Naomi estaba agachada, con la mano en el hombro de Laya, sus ojos encontrándose con los de la niña, con una suavidad que William no podía entender. Al escuchar el ruido de la puerta abriéndose, Naomi se levantó, pero la expresión de William congeló todos sus movimientos. Su estómago se revolvió mientras observaba la escena en la cocina. Naomi estaba, de hecho, cuidando de Laya, pero no de la manera que él había imaginado. Estaba allí con la niña envuelta en una toalla, en lo que parecía ser una rutina de cuidados improvisados, algo que él consideraba inaceptable. William avanzó hacia ellas, su cuerpo tenso por el impacto y el pánico que lo invadían. Su mirada se fijó en Naomi, y su voz salió más áspera de lo que quería. «¿Qué estás haciendo con mi hija?», gruñó, la voz cortando el aire. Naomi levantó los ojos, pero su expresión no era de culpa, solo de tranquilidad, como si ya supiera que ese momento llegaría. Respondió con calma explicando la situación de manera práctica, como si estuviera lidiando con algo simple, pero para William todo parecía una violación. «Tenía fiebre, señor. Estaba llorando durante horas. Este es un método tradicional de alivio que mi madre usaba conmigo cuando era pequeña. Un baño caliente en un espacio pequeño ayuda a reducir la fiebre y calma los nervios». William la miró, incapaz de creer lo que oía. La sensación de pérdida de control lo invadió, y no pensó antes de hablar. «Eso no es un remedio. Eso es un truco anticuado. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿No ves lo que estás haciendo con mi hija?». Naomi no respondió de inmediato. Solo bajó la cabeza, como si intentara encontrar una manera de explicar, pero sabía que las palabras podrían ser inútiles ante la ira y el miedo que dominaban a William. Entonces, con una calma distante, dijo: «No estaba intentando ser madre, estaba intentando ayudar». Solo eso. Pero William no estaba listo para escuchar. Su mente estaba en un torbellino, las palabras saliendo sin control, llenas de ira y desprecio. «No estás aquí para ser madre, estás aquí para trabajar, limpiar, doblar ropa, nada más». Naomi dio un paso atrás, sus manos temblando ligeramente. No respondió, pero su rostro estaba marcado por el dolor de la humillación. William vio su reacción, y por primera vez, algo se rompió dentro de él. El impacto inicial dio paso a una sensación extraña, como si hubiera cometido un error, pero no podía retroceder. Miró a su hija, aún jugando con el agua en el fregadero, riendo y sin percibir el conflicto a su alrededor. Laya, con su sonrisa inocente, era todo lo que importaba. William se acercó a ella, intentando silenciar la tormenta que aún giraba dentro de sí. «Quiero que salgas de mi casa antes del final del día, Naomi», dijo, con la voz más calma, pero llena de frialdad. «Deja las llaves con Luther, y por favor ahórrame las excusas. Esto fue inaceptable». Naomi lo miró, y William vio el cambio en su mirada. No era ira, sino una resignación silenciosa, como si ya supiera que no había nada más que hacer. Se volvió hacia Laya, tomándola delicadamente del fregadero, y la envolvió en una toalla con cuidado, su mano pasando por la frente de la niña, con una ternura genuina. Antes de salir, la besó en la coronilla, como lo haría una madre. «Voy a salir ahora», susurró, sus ojos llenos de lágrimas mientras se alejaba. Laya, aún feliz y ajena a la tensión, se volvió hacia Naomi, extendiendo las manos con una sonrisa. «Mimi, ¿te vas?». «No quiero que te vayas». William no dijo una palabra. Solo tomó a su hija en brazos y la alejó de la escena, observando cómo Naomi desaparecía por el pasillo, su corazón apretado por la sensación de haber perdido algo importante. La casa volvió al silencio, pero ese silencio parecía más pesado, más sombrío,
como si algo crucial se hubiera roto. Horas después, la casa seguía en silencio. William se sentó en la sala de estar, mirando el vacío a su alrededor. Luther, el fiel encargado que trabajaba para su familia durante más de 30 años, estaba en la puerta, sin decir una palabra. La tensión estaba en el aire, pero nadie sabía cómo romperla. Luther fue el primero en hablar, con voz suave, pero firme. Ella lloró. Cuando salió por la puerta la escuché. William no levantó la mirada. Cruzó la línea, dijo, su voz más baja, llena de amargura. Luther no dudó en corregir, hablando con la calma que siempre lo caracterizaba. Hizo lo que pudo. Evitó que tu hija tuviera que ser llevada al hospital. Hizo más de lo que cualquiera de nosotros habría hecho. No fue una línea la que cruzó. Hizo lo que creía que era correcto. William suspiró, su mirada vagando por la sala. Sabía que las palabras de Luther tenían algo de verdad, pero eso no cambiaba lo que sentía. Las imágenes aún estaban frescas en su mente. Naomi, tan atenta a la niña, cantando la canción de cuna de su esposa fallecida, los ojos de Laya cerrándose con la sensación de seguridad. Se levantó alejándose de Luther y dirigiéndose al despacho. Allí, revisó las imágenes de seguridad, confirmando lo que ya sabía, pero no quería aceptar. Naomi estaba cuidando de Laya. Estaba haciendo lo que creía correcto, y él ya no podía negarlo. El reloj marcaba las 14:34. La imagen de la cámara en la cocina mostraba a Naomi levantando suavemente a Laya del agua tibia, cuidando de la niña como lo haría una madre. Y, de repente, recordó el pañuelo amarillo claro de seda que Naomi había dejado en la mesa. El aroma a lavanda aún flotaba en el aire, mezclado con algo dulce, algo reconfortante, que ahora identificaba como un olor a maternidad. Tomó el pañuelo y lo llevó a su rostro, intentando alejar el malestar. La suavidad de la tela le hizo sentir algo para lo que no estaba preparado: la culpa. Cerró los ojos, respirando profundamente, pero lo que sentía no desapareció. Laya ya había dejado de llorar. Ahora dormía, más tranquila, con la fiebre desaparecida. William observó a su hija mientras dormía, el pequeño pecho subiendo y bajando suavemente. No podía negar que la fiebre había desaparecido y la niña parecía más calmada. Pero aún se preguntaba si, de alguna manera, el remedio casero de Naomi había ayudado más de lo que él quería admitir. La noche cayó sobre la casa y William estaba sentado a la mesa, con un vaso de whisky intacto a su lado. Las horas parecían arrastrarse de manera insoportable. El peso de la soledad lo envolvía, y con cada segundo revivía el momento en que había despedido a Naomi. No podía ignorar más lo que había sucedido. La imagen de ella, con los ojos llenos de lágrimas mientras salía por la puerta, el eco de las palabras que le había arrojado, todo eso lo corroía por dentro. Luther permaneció en la puerta, silencioso, esperando. Cuando William finalmente rompió el silencio, su voz estaba más suave de lo que imaginaba. La viste partir. Estaba destrozada, Luther. Yo la destruí. Luther lo miró con un semblante serio, pero sin juzgar. Sabía lo que William estaba pasando. Conocía los errores de William desde hacía años. Estaba haciendo lo que creía correcto, dijo Luther con calma. Tu hija no necesitó ser internada, y Naomi hizo lo que pudo, y si realmente la entiendes, no la tratarás como a alguien inferior. William sintió el peso de esas palabras. No eran las palabras de un sirviente o de alguien que quería dar una lección. Eran las palabras de alguien que sabía lo que significaba amar y cuidar de una familia. William nunca había sabido lo que eso significaba hasta ese momento. Luther dio un paso adelante y le entregó el control remoto de la cámara de seguridad. Las imágenes de la cocina estaban grabadas e inalteradas, pero William dudó antes de presionar el botón. Sabía lo que vería. Naomi con la misma calma, la misma dedicación, cuidando de Laya. Pero ahora no podía apartar la mirada. Vio la suavidad con la que probaba el agua, cantando la canción de cuna de su esposa fallecida. Vio sus manos tocando la piel caliente de su hija, y no pudo ignorar más el cariño genuino que le dedicaba. Su mano apretó el control con fuerza. Cerró los ojos, un pesar inmenso invadiéndolo. Había dicho palabras crueles, pero sabía, en el fondo,
que lo que Naomi hacía era lo que cualquier madre haría. Lo que no entendía era cómo no lo había visto antes, cómo la había subestimado. Tras un largo momento, apagó la cámara. En ese instante, sintió una vergüenza profunda apoderándose de él. Estaba castigándose, pero al mismo tiempo sabía que necesitaba hacer algo más. No podía vivir con el peso de esa decisión. Luther, observándolo, no dijo nada. Sabía que William estaba en un torbellino emocional y era necesario más que palabras. Era necesario un acto. La casa nunca pareció tan vacía, dijo William de repente, aún mirando la pantalla oscura de la cámara. Ni cuando Evelyn se fue, ni cuando estaba de viaje. No así. Luther asintió, pero no hizo ningún comentario. Sabía que los momentos de silencio eran los más profundos. Esa noche, William no pudo dormir. El pensamiento de Naomi, el pañuelo de seda, la voz de Laia llamándola, todo eso giraba en su mente. Sabía que no podía dejar las cosas como estaban. Algo necesitaba hacerse. Al amanecer, William estaba de pie antes del sol. Se vistió rápidamente y bajó al despacho. Encendió la computadora buscando a Naomi. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo dentro de él lo llevó a buscar. Lo primero que apareció fue LinkedIn. Una página simple, con poca información actualizada, pero lo que lo hizo detenerse fue el nombre de Naomi Carter, seguido por un título que no había visto antes: Becaria Futuros Cuidadores. Abrió el enlace, ansioso por entender más. En esa página había una foto de Naomi, más joven, sonriendo junto a un estetoscopio con una bata blanca. Parecía confiable, como una profesional, y la descripción debajo decía: completando la formación en enfermería pediátrica, apasionada por el cuidado de niños en comunidades de bajos ingresos. William leyó la descripción con cuidado, sintiendo una punzada de arrepentimiento. Había sido estudiante de enfermería, y él, en toda su arrogancia, ni siquiera lo sabía. Estaba en un programa de formación, pero una emergencia familiar que mencionó lo había interrumpido. Apretó los labios. Ella había detenido sus propios sueños por las circunstancias de la vida. La última actualización en la página era simple, pero directa. Programa pausado indefinidamente, debido a una emergencia familiar. Exhaló y por un momento el peso de todo eso lo aplastó. Cerró la laptop y se recostó en la silla. La duda ahora lo envolvía. ¿Cuánto tiempo había ignorado quién era realmente Naomi? ¿Cuánto tiempo había desperdiciado en suposiciones y juicios apresurados? Se levantó, decidido. La imagen de Naomi llorando al salir por la puerta lo acompañaba mientras se dirigía al pasillo. No sabía cómo, pero sabía que necesitaba hacer lo necesario para corregir esto. William no sabía qué esperaba, pero decidió que necesitaba ir tras Naomi. No quería vivir más con la duda, con la vergüenza de no haberla tratado como debía. Necesitaba corregir el error. Decidido, tomó el teléfono y llamó a Luther. «Luther, necesito la dirección de Naomi. Quiero que reciba lo que merece». Luther dudó, como si supiera que William estaba tomando una decisión importante, tal vez incluso arriesgada. «Sé dónde está, señor», respondió Luther. «Debe estar en la casa de su abuela, en South Hill. La mujer está enferma, y Naomi va allí siempre que necesita descansar». William respiró hondo, sintiendo el peso de lo que tendría que hacer. «Consígueme la dirección. Necesito hablar con ella». Luther no cuestionó más. Sabía que algo había cambiado en William. Ya no era el mismo hombre arrogante de antes. Ahora estaba dispuesto a hacer algo que tal vez nunca había hecho: pedir disculpas. Al salir, William no sintió que iba a una simple reunión de trabajo. Iba tras algo más grande, algo que involucraba la reconstrucción de la confianza, del respeto y de la dignidad. El clima estaba nublado. Una llovizna fina caía mientras conducía. Cuando se alejó del centro de la ciudad, las calles se volvieron más simples, con casas modestas y pequeñas tiendas locales, reflejando la vida que Naomi conocía. Después de aproximadamente una hora de viaje, William llegó a South Hill. Estacionó al otro lado de la calle, observando la casa amarilla con la pintura descascarada. Era una casa simple, sin los lujos a los que estaba acostumbrado, pero había algo genuino en ella.
algo que no veía en su propia casa desde hacía mucho tiempo. Tomó el pañuelo de seda amarillenta que Naomi había dejado atrás y lo colocó cuidadosamente en el asiento del copiloto, antes de salir del coche. Al cruzar la calle, la puerta de malla chirrió cuando llamó. Pronto, la puerta se abrió y una mujer mayor apareció. Sus ojos eran inteligentes y desconfiados, y su postura exhibía una autoridad tranquila, como si supiera más de lo que aparentaba. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó, su voz fuerte y sin rodeos. William carraspeó sintiendo una leve tensión en la conversación. Mi nombre es William Everett. Soy el ex empleador de Naomi. Vine a devolver algo que dejó atrás. La mujer entrecerró los ojos, como si lo estuviera evaluando. Está en el patio trasero, dijo, con una expresión escéptica. Pase, pero quítese los zapatos. La alfombra no es lo que era, pero la mantengo limpia. William obedeció, entrando en la casa y quitándose los zapatos. La sala de estar era simple, llena de fotografías antiguas y muebles viejos. La casa desprendía una sensación de historia, de una vida vivida lejos de la riqueza, pero llena de experiencias y recuerdos. Un libro sagrado descansaba abierto sobre la mesa, y el olor de la casa era acogedor, con un leve toque de limpieza. No dijo nada sobre esperar visitas, dijo la mujer, alejándose hacia el pasillo. William la siguió hasta la cocina, donde estaba Naomi. Cuando ella lo vio, su mirada era cautelosa, pero no sorprendida. Sus ojos estaban cansados, probablemente por la falta de sueño, y su cabello estaba recogido de manera simple, sin la elegancia que él estaba acostumbrado a ver. Llevaba una sudadera vieja y jeans, pero su presencia era innegable, como siempre lo había sido. ¿Qué haces aquí?, preguntó Naomi, la voz con una mezcla de sorpresa y cautela. William dio un paso adelante, sosteniendo la bolsa con el pañuelo. «Vine a devolver esto», dijo la voz suave pero llena de arrepentimiento. «Tu pañuelo. Y a pedir disculpas». Naomi quedó en silencio, mirando la bolsa por un momento, antes de tomar el pañuelo de sus manos. Lo sostuvo, sintiendo la seda entre los dedos. «¿Qué quieres decir con disculpas?», preguntó la voz bajando. «¿Por llamarme ignorante? ¿Por acusarme de lastimar a tu hija? ¿Por humillarme frente a una niña pequeña a la que cuido con tanto cariño?» Cada palabra que Naomi dijo golpeó a William como un puñetazo. Sabía que no había forma de retroceder, que no podía simplemente borrar lo que había dicho. Pero por primera vez quería entender de verdad. Quería ver a Naomi por la mujer que era, y no por la imagen que había creado en su cabeza. «Estaba equivocado», dijo, la voz temblorosa de vergüenza. Estaba enojado, y con miedo tal vez, pero nada de eso justifica lo que dije o cómo lo dije. Naomi quedó en silencio, sus ojos llenos de lágrimas, pero no dijo más. No necesitaba hacerlo. No esperaba un pedido de disculpas vacío o una justificación. Quería acción, y William lo sabía. «No debería haber tenido que explicarme», dijo Naomi en voz baja, aún sosteniendo el pañuelo con las manos. «No debería tener que defenderme por cuidar de una niña enferma en una casa donde nadie más estaba por ella». William asintió lentamente, el peso de la realidad golpeándolo. Pensó en Evelyn, en su muerte, y en cómo había quedado solo con la responsabilidad de criar a Laia. Había intentado hacer todo bien, pero parecía que nada funcionaba. ¿Y Naomi? Ella había sido más que una simple empleada. Había sido alguien que ayudó a llenar el vacío que él no sabía cómo llenar. Naomi dejó caer el pañuelo en las manos de Laia, que estaba jugando con sus juguetes en un rincón de la sala. Cuando la niña vio el pañuelo, sonrió de inmediato. «Mimi, ¿me trajiste esto?», exclamó Laia tomando el pañuelo y colocándolo alrededor de su cuello como si fuera una capa de superhéroe. William se quedó parado, observándolas a las dos. Laia estaba feliz, contenta con la simplicidad de un gesto de cariño, pero sabía que esto no podía ser el fin. No podía dejarla ir sin hacer lo correcto. «Quiero que vuelvas», dijo William, la voz firme. «No como empleada, como cuidadora de Laia. Y más que eso, quiero ayudarte a volver a la escuela. Enfermería, si todavía lo deseas». Naomi lo miró, sorprendida. Parpadeó como si estuviera intentando procesar sus palabras, pero lentamente asintió. «Lo pensaré», dijo la voz suave. «No estoy lista para decir que sí, pero agradezco que me lo hayas dicho, en lugar de esperar que yo suplicara».
William exhaló aliviado, pero también aprehensivo. Sabía que estaba dando un paso importante, pero no sabía si era suficiente. Naomi aún tenía sus propias batallas, y él no quería apresurar nada. «Es justo», dijo. «Tómate el tiempo que necesites. Yo solo quería que lo supieras». Naomi lo miró con una expresión que, por primera vez, no estaba llena de defensiva o ira. Estaba tranquila, pero había algo más allí. Algo que William no podía nombrar, pero que reconocía como la oportunidad de construir algo verdadero. Naomi dio un suspiro leve antes de mirar hacia la puerta. «Gracias», dijo. «Pero no tengo más que decir ahora. Solo lo pensaré, como dije». William se levantó dando un paso atrás, pero antes de salir, la miró una última vez. Pase lo que pase, sabía que algo había cambiado.